Bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe ya casi al finalizar esta segunda semana de la quincena 2 de abril. Vamos a estar hablando sobre las acciones para prevenir y reducir la violencia y para ello hemos invitado a 3 integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Tenemos a William Cáceres, presidente de FECOATRANS, que es la Federación de Empresarios del Transporte Salvadoreño, y también tenemos al padre José María Tojeira, miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y al pastor Freddy Segovia de la Iglesia Cristiana Evangélica Rey de las Naciones. Los 3 integran este consejo. Les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos rápidamente a la conversación, pero les recuerdo que Gente Ve se ve en 2 cables, el cable Claro, Canal 75 y Canal 29, el cable Tigo, Canal 29. Mantenemos siempre la señal abierta como Canal 29 en todo el territorio nacional y también en El Salvador y el mundo estamos como www.genteve.tv. Saludos a nuestros hermanos de Argentina que nos han escrito y también de México que han estado sintonizando nuestro canal. Por supuesto a los compatriotas que nos ven en Washington a través de cable allá, un abrazo. Son nuestros hermanos cercanos, no lejanos, siempre cercanos. Bueno, el pasado 13 de abril se reunieron como consejo. Sabemos que analizaron la situación de incremento del accionar, del crimen organizado, de los homicidios. Vamos a empezar por el pastor Freddy Segovia, para venir de allá para acá. ¿Cómo analizan la situación que vive El Salvador en materia de seguridad? Bueno, la verdad que es una situación bastante complicada, compleja, pero a la vez creo que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando un mensaje siempre de esperanza y de buscar siempre las opciones más viables para lograr mejorar este clima. O sea, la verdad que definitivamente yo hago una lectura muy particular y siempre lo he venido recalcando durante todos estos meses, que es necesario que el país entre en un nivel de acuerdos más amplio. Si aquí seguimos con esta, llamémosle así, diferencia y dualidad de iniciativas, nunca nos vamos a poner de acuerdo cómo abordar este tema y prácticamente la violencia requiere del consenso de todas las fuerzas vivas del país. Yo creo que a mí me entusiasma mucho participar en el Consejo por un ejercicio que estamos tratando de hacer, de reunir todas las ideas y ser muy propositivos alrededor del tema. Creo que este tema, antes de llegar a la parte operativa, tiene que tener un nivel de consenso amplio y tiene que tener un nivel de visión, o sea, compartida, pero no alrededor, atrás de un proyecto político electoral, sino que un proyecto de nación. Si nosotros no logramos concretar eso, o sea, prácticamente cualquier esfuerzo, llámese, véngase de donde venga, va a ser muy difícil que echemos a andar algún tipo de iniciativa que rinda los frutos que se necesitan. Yo creo que venimos de muchas experiencias bastante dolorosas para la nación y yo creo que nuestro país ya no se puede dar el lujo de seguir en este dime que te diré. Tenemos que resolver esto y la verdad que a mí me da mucho entusiasmo el poder trabajar de la mano de otros hermanos, principalmente religiosos. Por ejemplo, el caso del padre Tojeira y todos los otros hermanos de la Iglesia Católica y otros pastores también, que verdaderamente, mire, si como nosotros como iglesias, hay algunas diferencias y lo que usted quiera, confesionales, pero mire que alrededor del tema de seguridad es nuestro país y tenemos que cuidarlo. Y si podemos trabajar de la mano, ¿por qué dentro del ejemplo, el testimonio religioso que estamos queriendo dar, por qué nuestros políticos no pueden hacer lo mismo? Yo creo que nuestra población lo merece. Lo necesita. Y el Consejo no es yo no sé quién ha dado esa mala impresión, como que el Consejo está por encima del poder o empoderado encima del gobierno. Nosotros somos solo un grupo consultivo, que estamos tratando de dar luces, llamémosle, de coherencia alrededor de este tema. Hay todos los sectores y yo creo que no debemos de fallecer. Tenemos que continuar en este mecanismo. Tenemos que seguir adelante. Para mí tenemos que seguir adelante, no perder la fe y la esperanza.
Padre Tojeira, ¿cómo se construye este proyecto de nación del que habla Freddy Segovia? Un país con experiencias dolorosas que fue capaz de firmar 12 años de conflicto armado, de ponerse de acuerdo. Ahora, ¿cómo este consejo puede pues también dar luces en esta tarea? Yo creo que el consejo empieza siendo un instrumento de diálogo. Y es solo a través del diálogo que se puede vencer la violencia. Y la violencia hablo en general, la violencia de la guerra, la violencia del crimen, etc. El diálogo evidentemente tiene que ser con las fuerzas que combaten el crimen, tiene que ser con la gente que trabaja, con la gente honesta, con la gente que busca poner valores en la vida social. Tiene que ser un diálogo muy amplio. Y cualquiera que quiera vencer la violencia en este país tiene que hacerlo. Es decir, no hay líderes ni partidos que puedan vencer la violencia solos en el país. Ahora, el diálogo es un esfuerzo de construcción humana, es decir, es algo que no da el resultado inmediato que puede dar una inyección en un enfermo, ¿verdad? Sino que es un proceso. Y un proceso en el que tiene que involucrarse la gente cada vez con mejor voluntad y con los ojos más abiertos a la realidad. A veces el diálogo empieza por las cosas más sencillas, estos temas de apoyar a la policía más en un momento difícil. Por ejemplo, está habiendo ataques a la policía y yo pensaba que había nada más 3 chalecos antibalas, un chaleco antibalas por cada 3 policías, y lo reclamé ahí en el consejo, y el jefe de la policía fue en ese sentido muy honesto diciendo no son un chaleco antibalas por cada 3 policías, tenemos menos, y evidentemente tenemos que invertir en eso para darle mayor seguridad a la policía. Pero lo que quiero decir es que a veces empezamos por detalles concretos, de coyuntura, de momento, y posteriormente hay que ir avanzando hacia lo que decía Freddy, ¿verdad? A un pacto real de nación, digo, porque nuestro país es un país todavía con demasiada división, y no solamente división de opiniones, sino una división profunda entre ricos y pobres, entre gente que estudia y gente que no estudia, entre gente que tiene unos niveles de salud, de servicio de salud, y otra que tiene otros niveles distintos en el servicio de salud. Es decir, nuestro país es un país con desigualdades muy grandes. Y las desigualdades, si queremos crear cohesión social, si queremos crear unidad entre los salvadoreños para enfrentar delitos, para prevenirlos, etcétera, y si queremos crear cohesión, pues ciertamente hay que enfrentar el tema de la injusticia, el tema de la desigualdad social, etcétera. Ahora, yo creo que el ambiente es bueno y que se va por buen camino en el Consejo, pero es un proceso. Yo creo que eso, a veces la gente piensa en un líder o un grupo que toma decisiones inmediatas. Se han tomado decisiones buenas, se ha hecho un proyecto bueno, creo yo, pero sí hay que seguir avanzando, enfrentando otros temas como la desigualdad, es decir, temas que lleven a un proyecto nacional amplio de desarrollo. Uno justamente de los sectores más golpeados ha sido el de transporte. Usted, como presidente de esta Federación de Empresarios del Transporte Salvadoreño, FECOATRANS, como representante de este sector y además integrante del Consejo, ¿cómo está viendo que pues sus mismos transportistas están viviendo esta situación y a lo mejor también proponiendo a través suyo? Correcto, María Teresa. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir de que, en efecto, nuestro sector, dentro de esta realidad en la que hemos venido bregando, no desde a partir de este gobierno, de lo que tiene este gobierno, no. Aquí hay que ser claros de que nuestro sector ha venido soportando una situación difícil de colocar muertos a cada momento, quizás dentro de medidas que hasta ahora no hemos podido como identificar cuál es el interés oscuro que puede estar detrás de todo un accionar que desde hace 20 años ha venido soportando el país y que se ha agravado en los últimos años,
no, y vuelvo a repetir, en este gobierno que recién, digámoslo así, inicia, sino que nosotros siempre hemos dicho de que el niño ya creció, ya mata, ya extorsiona, ya es astuto, ya es pícaro, y hoy quieren los que se oponen a un diálogo importante para buscar una solución a esto, los que critican las medidas que en este momento se han venido tomando, los que hablan por hablar y no se profundizan en apoyar para ver de qué manera se soluciona este problema, son quienes deberían de estar entendidos de que la situación que el sector transporte ha venido viviendo debe de ser atendido. En ese sentido, nosotros estamos claros de que nuestro sector ha perdido hasta hoy 742 compañeros entre empresarios, entre conductores y cobradores y otros empleados de diferentes áreas del sector transporte. Lamentablemente, hay que decirlo, hoy en los últimos tiempos ya pues se ataca a nuestra autoridad, ya se atacan fiscales y eso pues tiene que ver mucho el gobierno de la República, tal como lo plantea en el documento Plan El Salvador Seguro, donde está bien definida las políticas que se van a utilizar para atacar todo este tipo de problemas. Creo que nos da una esperanza para poder enfrentar este flagelo. William, cuando fue la marcha el pasado 26 de marzo, la marcha por la paz, la justicia, la vida y la justicia, entiendo que el transporte apoyó. ¿Hubo realmente convicción de los transportistas de decir vamos a apostar a esto? Claro que sí. ¿O dijeron no? ¿Cómo fue? No, claro. Nosotros, en efecto, con los dos compañeros del Consejo, tanto el compañero René Velasco como el compañero Manuel Gómez, que son parte del Consejo Nacional de Seguridad también, y hay que agregar que en este movimiento que hicimos en todo el país, tuvimos la visita, hicimos la visita, mejor dicho, en cinco reuniones, tanto en Santa Ana, tanto en la zona paracentral del país, Oriente, Chalatenango y San Salvador, donde realizamos pues 5 reuniones con la convocatoria por parte del señor viceministro de Transporte, el licenciado Nelson García, y de igual manera el señor director general, el ingeniero Gaspar Portillo, con quienes prácticamente asistimos a esas convocatorias con los compañeros a fin de pedirles el apoyo para la participación en la marcha, que fue todo un éxito a nuestro juicio y abre una esperanza importante también en el sector. De esa manera, el sector apoyó con 2.400 unidades el traslado de gran cantidad de personas de diferentes zonas del país, totalmente gratis, y eso también se lo queremos reconocer a todos los compañeros que nos dieron ese apoyo. ¿Por qué? Porque abre una nueva esperanza en nuestro sector, que realmente se va a atacar el problema de raíz para indudablemente pues combatir lo que ha sido la extorsión, que al final pues es el problema mayor que ha enfrentado nuestro sector. Muy bien. Por un lado, la policía está teniendo obviamente un accionar para combatir el delito. Ustedes como consejo, entiendo, le dan seguimiento al tema del trabajo de la policía comunitaria, me lo aclaran si sí o si no, pero también hay otras instituciones que tienen que ver con este combate al delito, que son los operadores de justicia, todo el sistema judicial, Fiscalía General de la República, jueces, etcétera. Lanzo la pregunta para que me digan su opinión. Freddy. Mire, en lo particular, yo me siento complacido de haber tenido por primera vez en el Consejo ya formalmente al magistrado Florentín Meléndez, junto con la otra magistrada, se me olvida el nombre en este momento, pero la verdad que uno de los grandes retos que tenemos por delante es lograr ese nivel de fortalecimiento institucional que le ha hecho, hasta cierta manera, ha debilitado al Estado. O sea, y estoy hablando, por ejemplo, una coordinación de parte del sector justicia, de parte del Ministerio Público, la fuerza policial. Mire, la perfecta integración de todos esos actores nos van a dar resultados fabulosos. Yo creo que
para nadie. Mire, usted lee las redes sociales y la gente está pidiendo sangre, eso es lo que dicen, ¿verdad? Quieren muerte, quieren una represión así fuerte. Lógico, es fruto de la desesperación, tal vez, de todas las cosas que están viviendo. Imagínense, el compañero William hablaba de casi 700 personas y pregúntese, son 700 familias que hay en su corazón, pues ellos buscan retribución de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿será que tenemos nosotros como nación viabilidad para tomarnos la justicia en las manos? O mejor, démosle a la justicia las herramientas necesarias para que se haga la labor como debe de ser. Este país no puede estar repitiendo los errores que durante décadas nos han llevado en una espiral de violencia. O sea, no se puede seguir aquí, como dicen, a la ley del talión. Del talión o la ley como dicen, te mato si no estás conmigo. O sea, yo creo que la verdad que ya llegó la hora. Mire, el día de ayer estuvimos en una sesión bastante larga, nos presentaron el modelo de Río de Janeiro y la verdad que, mire, Río de Janeiro, Los Ángeles, Colombia, todo es modelos de éxito que han integralmente abordado esta problemática. O sea, no solamente porque aquí la gente piensa represión es venir y volver a los desaparecidos y a la sombra negra o los escuadrones de la muerte. Perdóneme, eso no es ninguna represión, eso lo que usted está haciendo es incrementando o trasladando el problema a más allá. Pero cuando usted ve no confundamos una acción violenta al margen de la ley con firmeza, que eso es otra cosa. Y una firmeza, estamos hablando de que hay una firmeza acompañada de legalidad y acompañada de una acción investigativa profesional que verdaderamente nos dé los resultados. Mire, Brasil decía ahí, la presentación comenzaron por el año 93-94 y han venido en una disminución así, tenían casi como 70, imagínense Río de Janeiro, que viene siendo una ciudad de 6,5 millones de habitantes, con 70 muertes por cada 100,000 habitantes, así que prácticamente andaba como nosotros, ¿verdad? Solo que una ciudad, ¿verdad? Pero acciones que llevaron, mire, me gustó la presentación del encargado de la policía, pero no solo fue el de la policía, sino que fue y por cierto, el ayuntamiento Río Más se llamaba la presentación, donde los dos trabajando, uno con una acción policial efectiva, más profesional, y veíamos también, nos presentaba estadísticas que tenían, póngale, la recuperación de territorios era repartiendo plomo al principio, pero después poco a poco literalmente fueron bajando, al grado de que ya la intervención violenta de la fuerza policíaca era mínima. Pero ¿qué era lo que pasaba? Usted nos presentaban fotos de aquellos vecindarios que daba miedo, María Teresa. Así es que... Como la película Ciudad de Dios, quizás. Claro, bueno, póngale, si usted le quiere llamar así. Y usted ve que cómo llegó la acción municipal del estado de Río de Janeiro y de la ciudad de Río de Janeiro a estos lugares donde estaba concentrada la violencia y les dieron llamémosle así, les hicieron una cirugía plástica, le borraron las arrugas y le cambiaron la realidad. Y eso, lógico, si la gente es beneficiada por los servicios del Estado, definitivamente las cosas van a cambiar. Pero yo no entiendo en qué idioma tenemos que hablar, padre o William, para que la gente entienda no sé, o sea, será tan complicado ese abordaje, o sea, y que verdaderamente entremos con una cuestión donde incluyamos a las comunidades más vulnerables. No podemos seguir en esa línea. Yo a ellos siempre los veo con un buen ánimo, con ese espíritu de hacer, de cambiar, de proponer, pero seguramente hay valladares. Padre, ¿cuáles son los valladares, los obstáculos que se enfrentan, que ustedes están viendo, analizando y tal vez proponiendo soluciones? Bueno, uno de los grandes valladares, creo yo, es el económico, ¿verdad? Es decir, se ha avanzado un poco, ha habido algo de apoyo, pero el proyecto que hemos hecho para 5 años tiene un costo de 4.200, sí, perdón, 5.000, ¿cuánto es? No, son 2.100, eso. 2.100 millones de dólares en 5 años, que son pues 420 anuales.
cuesta una barbaridad conseguir esos 420, ¿verdad? Hay gente que grita que hay que proteger a la policía, pero el tema del salario del policía de base, que son $425 al mes, no se toca. La desproporción entre el... Y esto la propia policía lo sabe y lo reconoce, ¿eh? Porque digo, lo que estamos viendo nosotros es que hay un clima como de mucha sinceridad, que cuando uno dice, miren, digo, no es justo que el policía de base al comenzar tenga $425 mensuales y el subcomisionado, que es el primer nivel de oficiales al comenzar, tenga cerca de 900, es decir, el doble o un poquito más del doble, ¿verdad? Es una desproporción entre el policía y el oficial que no se da en los países donde las policías funcionan bien, se dan un poco más, pero no se dan. Ahora, ahí hay una realidad, es decir, estamos exigiendo a la policía, pero no queremos invertir en la policía, ¿verdad? Es decir, claro que hay que exigir a la policía, pero hay que apoyar a la policía también, comentaba lo de los chalecos, y bueno, y se habla con mucha claridad, ¿verdad? Es decir, de lo que se trata ahora es de ir implementando la propuesta que está en el documento El Salvador Seguro, de irla implementando en 50 municipios en el país de un modo progresivo, y se está tratando de escuchar cómo van los pasos al respecto, cómo va caminando la policía comunitaria, qué medidas se van tomando, pero al mismo tiempo también revisando la coyuntura. Ahora había preocupación también por el auge de violencia, por los ataques a la policía, pero también por las masacres. Y bueno, el comisionado jefe de la policía nos dijo que ellos estaban también preocupados y tratando de investigar. Y una cosa que siempre insistimos en el Consejo es que el tema mano dura no sirve, y que tengan cuidado que con esta oleada de confrontación y esta oleada de esta especie de fiebre vengativa, ¿verdad?, de la que hablaba Freddy, que tengan cuidado que no se les vaya a desbocar el cuerpo, ¿verdad?, o algún sector o algún grupo del cuerpo, y efectivamente pues responden diciendo que no, que el compromiso es pues cumplir las leyes y las normas, mejorar en el servicio y en la calidad del servicio policial, y no tirarse a la violencia y a la espiral de violencia, ¿verdad? Es decir, en eso yo creo que hay una conciencia fuerte en el Consejo de supervisión, incluso de la coyuntura, de la realidad que se va dando, ¿verdad? Y preocupación también porque el ambiente sí se ha vuelto tenso en el país, ¿verdad? ¿Tendrá que ver todo este accionar y este incremento también de homicidios y demás con el reciente plan que anunció el gobierno? Algunos cambios en el accionar del combate a la violencia. Por ejemplo, se hablaba de profundizar el plan especial para el transporte público, para las escuelas, el traslado de reos a penales de máxima seguridad, reestructuración de mandos dentro de la policía, creación de una unidad antipandillas. ¿Cómo miran ustedes que pueda ser una reacción a estos anuncios? Bueno, nosotros tenemos quizás alguna opinión internamente en nuestro sector un poco más claro de la realidad que vivimos. Lamentablemente, el tema de seguridad, que ha sido un caballito de batalla político, no ha permitido, como muy bien dice el padre, que se desarrolle en el sentido lógico de lo que es el combate a la inseguridad. En ese sentido, nosotros creemos de que mientras los políticos utilicen como una arma para lograr adeptos en este tema que ha tenido bajo el sufrimiento a la población, a gran parte de la población, no vamos a caminar. Nosotros hemos hecho propuestas a ministro que llega, ministro que le enviamos nuestra propuesta, y una de esas era de que no es una cuestión de batallones ni de una represión así tan expresa, sino de mejorar las condiciones de la policía con mejores medios de comunicación, con vehículos de velocidad, de alcance. No puede ser que un delincuente viaje en un vehículo modificado con alta velocidad y al policía lo tiran en una bicicleta. No puede ser de que un policía
tenga en su poder una arma 9 milímetros y un delincuente porte un M16, como me estaban informando hoy por la tarde, que aquí por la colonia Ibu acaban hace unas horas de capturar a varios sujetos con un fusil M16. Todas esas cosas que tienen que ser parte del método de investigación, un método más de supervisión de las zonas donde se puede considerar con mayor conflicto en cuanto al libertinaje de la juventud, porque aquí eso de las pandillas, eso de las maras, es un estigma que se le ha puesto a la juventud. Yo les he dicho a los jóvenes que se nos han desviado, porque ya tenemos casi 3 generaciones que se nos están perdiendo, producto de no generar las condiciones para esas comunidades. En esa presentación que ya se hizo mención por parte de Fred y del padre, hubo una explicación tan amplia de cómo en Río de Janeiro se trabajó en función de crear la policía pacificadora, y eso tiene que ver con atender desde raíz los niños, las niñas, la juventud, con programas como el señor ministro de Justicia y Seguridad lo mencionaba, de que van a tomar en referencia esos temas de importancia para poder llegar a los municipios. De hecho, ya se definieron 11 municipios que van a ser atendidos, que se van a visitar para poder sacar los diagnósticos junto a los señores alcaldes y poder pues entrar en programas de cultura, de deporte, de danza, atención a la juventud, con diferentes, como decía ayer el señor ministro, básquet, fútbol y una serie de actividades que permita mantener entretenido al joven pues, y no permitir que se desvíe y que pues se logre entrar en esta lamentable esfera social, como se le ha venido llamando, porque aquí hay que estar claro, aquí hay que saber definir desde el punto de vista sociológico qué son las pandillas, qué son las maras, cuál es el crimen organizado, cuáles son los ladrones que los llamamos rateros, ¿verdad? Cuáles son los chantajistas, porque hoy en medio de todo esto, nosotros como sector transporte hemos tenido una experiencia. Hay hoy incluso división en los que se encargan de extorsionar a nuestros compañeros, ya hay división, ya hay 2 grupos. Entonces eso implica que ya se va agravando el problema, donde entra en pugna la pandilla que se ha dividido, entra en pugna con la que está cobrando la extorsión, porque también la otra quiere cobrar la extorsión. Entonces ahí pues indudablemente que ya hay un problema de carácter de tratamiento que se le debe de dar a ese problema. En ese sentido nosotros creemos de que hoy por hoy la policía ha tenido un buen accionar. Todos los días se capturan extorsionistas, se capturan robacarros, se capturan todo tipo de delincuentes. En ese sentido nosotros sí queremos reconocer como sector transporte de que la Policía Nacional Civil y sus grupos encargados de velar por tener ese accionar en contra de estos grupos ha venido funcionando de manera importante. Lo que queremos es crear una confianza, y para nosotros estar en el Consejo significa, como vuelvo a repetir, abrir una nueva esperanza para que nuestros compañeros que están siendo víctimas de este flagelo puedan tener esa deferencia de ser atendidos y poder poner las denuncias en contra de chantajistas, extorsionistas, porque aquí no solo se trata de una estructura bien modificada, sino que hay quienes se aprovechan de la situación. Bueno, así como a las operadoras de justicia, fiscalía, todo el tema legal, digamos, de justicia le toca su parte, también la Asamblea Legislativa tiene un papel. Recientemente se han aprobado algunas disposiciones especiales. Tenemos la de la protección de policías, Fuerza Armada y personal penitenciario y fiscales jueces el pasado 28 de enero. Tenemos la ley especial contra el delito de extorsión, que fue aprobada el 17 de marzo. Lo que se ha dicho del bloqueo de teléfonos celulares en penales, el traslado de reos peligrosos a penales de máxima seguridad. ¿Cómo miran ustedes estas medidas? ¿Si realmente están dando resultado? Bueno, mire, nosotros desde nuestra óptica prácticamente estamos más que todo enfocados en generar las condiciones para que la seguridad funcione mejor. Ahora,
estas leyes que están y estas, llamémosle así, reformas, que lo lleva a cabo el mismo Consejo de Seguridad, pero no el Consejo Nacional de Seguridad, sino el Consejo de Seguridad, ¿verdad? Ellos pues sabrán las medidas en las cuales ellos están aplicando estas reformas de ley. Yo más creo que aquí no es tanto de reformas de ley per se, si en la parte operativa la policía considera de que hay un vacío legal que se necesita fortalecer, pues adelante. Pero yo más creo que el problema aquí de la inseguridad, María Teresa, más obedece, y perdone que le insista, y yo creo que en relación a su pregunta anterior al padre sobre el principal valladar, es que en la Asamblea Legislativa ellos promueven la legislación, pero también promueven desde ahí prácticamente un termómetro de las relaciones de la ciudadanía. Y si mientras en la Asamblea, o sea, lógico, es un debate el que se está generando, pero si nos vamos a estar peleando todo el tiempo alrededor de este tema y no nos vamos a poner de acuerdo, es que mire, aquí hagamos una nueva constitución si quiere y no vamos a dar resultados. Si es que aquí tiene que haber un consenso, y es más, déjeme decirle, mientras usted le mencionaba el padre Tojeira el factor económico, y mi pregunta es, ¿y de dónde va a salir la plata si no nos ponemos de acuerdo? Miren, el plan El Salvador Seguro, estamos hablando de una generación de 250,000 empleos. ¿Quién va a crear esos empleos? El gobierno no los va a crear. Lo tienen que crear los empresarios. Lo tienen que crear, ¿sabe qué? El concierto de todos los actores vivos de la nación para verdaderamente dar respuestas integrales a este problema. Si seguimos insistiendo en la misma historia. Menos oposición y más propuesta, más acuerdo. Correcto. Mire, ¿no? yo daba gracias a Dios cuando ya la semana anterior daban ya los resultados definitivos de las elecciones. Yo dije, ay, ya por lo menos ya cerramos ese capítulo, pero resulta que todavía falta un poquito. Hay que estar esperando a ver qué sucede, pero la verdad que, y yo digo, y los partidos políticos tienen su función de ser, y ellos tienen que tener sus visiones, y aquí no tenemos que ponerlos a todos a pensar lo mismo. Es que no se trata de perder identidad, aquí se trata de unir esfuerzos alrededor del tema de la seguridad. Y si los sectores no nos ponemos de acuerdo, mire, ahí tenemos en el Consejo, tenemos a los gobiernos, amigos, que yo hasta siento, no sé si le parece a usted, padre, mejor las entidades internacionales están más preocupadas en resolvernos el problema y no nosotros aquí adentro. O sea, imagínense qué increíble, ¿verdad? O sea, mejor los gobiernos amigos y Naciones Unidas, Unión Europea, la Embajada Americana, todos los demás países, o sea, que participan, el PNUD, o sea, las Naciones Unidas, o sea, buscando propositivamente cómo ayudarnos a resolver el problema. Y nosotros aquí adentro estamos todavía, que será así, será no, o sea, entonces esa ambigüedad, y mire que a mí me decía un analista, me decía a mí, es que mire, ustedes creen que tienen la llave para resolver la violencia, y nosotros lo pusimos en este plan, y aquí está en una línea, hasta yo siempre lo subrayo y lo saco en cada programa, porque dice la ausencia de una visión compartida sobre cómo enfrentar esta problemática junto con la dispersión de iniciativas han estimulado el establecimiento de la criminalidad. Imagínense que aquí no es tanto un factor de que si la operatividad de la policía, que si la efectividad de tales leyes, es que la dispersión de iniciativas y la ausencia de una visión compartida es lo que está, llamémosle así, es el caldo de cultivo del problema de delincuencia en el país. Padre Tojeira, ¿será tan difícil que los sectores se pongan de acuerdo y que piensen más en el país, en la gente, que en intereses económicos o políticos o qué sé yo? Bueno, llevamos un tiempo después de los acuerdos de paz insistiendo en la necesidad de nuevos acuerdos y acuerdos de desarrollo económico-social que son indispensables para también enfrentar estos problemas de violencia, los problemas de desempleo, de subempleo, que son muy fuertes en el país. Y eso ha costado, incluso cuando se han logrado algunos pasos,
ha habido después marchas atrás, incluso dentro del partido Arena, aquellos acuerdos de nación que trató de hacer el presidente Calderón Sol fueron puestos en la refrigeradora, digamos, o en la papelera en el gobierno de Flores, el gobierno que le siguió. Fue el último año de Calderón Sol, se habían llegado a una serie de acuerdos, lineamientos, que estaban bastante consensuados en general dentro del país, y no se hizo nada en el siguiente periodo. Eso dentro del mismo partido, además, ¿verdad? Es decir, que llama la atención. Bueno, creo que cada vez está más presente en todos los sectores la necesidad de grandes acuerdos de desarrollo económico-social. Sí. Creo que cada vez. Y este es un esfuerzo más. Vamos a ver cuándo al fin se logra como vencer un poco esa inercia de creer que lo que divide es lo que produce más resultados o mejores resultados para grupos particulares. Porque ha sido la tradición el llevar una oposición ciega a cualquier tipo de propuesta, pues incluso muchas veces de parte de la izquierda, ahora de parte de la derecha. Entonces dice uno, bueno, esto hay que romperlo, tiene que haber acuerdos básicos en beneficio de todos, en definitiva, porque si no, esto no camina. Bueno, yo creo que la conciencia va creciendo a ese nivel, pero todavía falta, ¿verdad? Todavía falta algún impulso más, ¿verdad? A nivel popular, para mí la marcha esta que hubo fue una demostración de que hay mucha gente que quiere que se llegue a acuerdos y que se llegue a aspectos de solución de problemas que son comunes y hay que resolverlos uniéndonos todos. Vamos a presentar a continuación la nota para preguntar aquí a nuestros panelistas qué opinan. Cumplamos una responsabilidad. El presidente Sánchez Serén afirmó este jueves que él no está culpando a los medios de comunicación por lo que ocurre en el tema de seguridad en el país. Yo no le estoy echando la responsabilidad a los medios de comunicación. Lo que yo he dicho, que algunos medios de comunicación no informan de lo que hace el gobierno. Y no es, como han querido decir algunos medios de comunicación, que el gobierno quiere ignorar su responsabilidad. El principal responsable de garantizar la seguridad de las personas es el gobierno. El mandatario indicó que los medios no divulgan lo que el gobierno salvadoreño hace en favor de la población. Y claro, no podemos ignorar las muertes, los homicidios, no podemos ignorarlos. Es una grave situación, pero también tenemos que reflejar y trasladarle mensaje a la población de todos los esfuerzos que este gobierno está haciendo en educación, en salud, en vivienda, en mejorar las carreteras, en garantizar inversión, en apoyar al sector empresarial, en apoyar al sector agropecuario. La población necesita conocer esa información. Sánchez Serén señaló además que la libertad que goza el país se mantiene y que éstas deben ser para todos. La libertad de expresión no es derecho de unos pocos, es derecho de todos ustedes. Y tienen el derecho de estar informados. Y los medios informan lo que sucede en el país. No se trata de lavarse las manos. El presidente Salvador Sánchez Serén ha sido enfático en señalar que como gobierno enfrentarán la criminalidad que afecta al país. William Cáceres, ¿cómo valoran la opinión del presidente y también el papel de los medios de comunicación en este tema de seguridad? Bueno, aquí voy a hacer un aparte. Yo soy periodista también, graduado de una universidad de mucho prestigio. Estudié en la Florida también, en la FIU. Yo quiero, en este planteamiento que el señor presidente ha dicho, hacer una connotación de dos temas que tienen que ver con la realidad nacional, con el compromiso de los medios y también con el compromiso del periodista.
Es que el tema, María Teresa, es que lo que yo pude dejar entrever de lo que dijo el señor presidente es que el medio está generando un efecto negativo psicológicamente en la población por las imágenes que se transmiten morbosas y que dentro del periodismo se llama tendencioso, que tiene que ver con generar una opinión negativa del trabajo que un gobierno está haciendo. Es claro de que un propietario de un medio obliga al periodista, al jefe de redacción, al jefe de estilo y a todos los que están alrededor de cualquier tema periodístico, sacar lo que realmente va a vender. Y un ejemplo, cuando en la guerra yo cubrí un enfrentamiento, el jefe editorial me dijo, mira, ¿y cuántos muertos hubo ahí? Mira, tantos. Entonces ese es el titular, tantos muertos y no el enfrentamiento. Nosotros como sector transporte graduamos 21 conductores y no llegaron los medios. Pero cuando los asesinan son las portadas de los periódicos y son los titulares destacados que se publican. Entonces yo en este caso del efecto psicológico que los medios dan a la población, yo estoy de acuerdo con el señor presidente. Es decir, de que hay una tendencia a generar una dificultad del trabajo del gobierno de la República. Y yo quiero decirles que en este tema es delicado desde el punto de vista del impacto social que pueda dar. Yo les decía en una reunión del Consejo de que se debería de normar las imágenes morbosas de personas asesinadas. Deberían de oponerles alguna sombra y dar la información, porque hasta donde yo entiendo el señor presidente no está diciendo que no se informe, sino que se norme una cultura de cómo informar un hecho delictivo, en este caso, que es lo que en este momento los medios de todas las categorías están vendiendo, muertos y muertos y muertos. Yo creo que el señor presidente tiene razón en decir que hay que informar de las cosas buenas que el país está desarrollando en pro pues, de generar una cultura, una educación dentro de la población y sobre todo de no generar un impacto negativo en la mente de nuestros hijos, en la mente de los jóvenes, porque todas estas imágenes generan temor, generan miedo y zozobra, y eso pues no genera tener confianza ni salir a un lugar donde uno quiera ir con la familia, y esto es negativo para el país. A ver, ese relato que se hace de la violencia obviamente causa una percepción y también hay una realidad. Pero entonces, ¿cómo hacer ese balance y cómo va a seguir este plan El Salvador Seguro, Freddy? Mire, yo creo que la verdad que hay una diferencia entre realidad y percepción. Eso es irrefutable. Yo creo que los medios que están con la disposición de edificar y de crear nación, porque aquí hay que crear, o sea, la nación como república está, pero las condiciones de nación hay que edificarlas, hay que crearlas, generarlas. Entonces yo creo que tal vez un llamado, ¿verdad?, a los medios a que también nos metamos en ese chip. Nosotros a nivel del mensaje del reino de Dios, dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A veces hay que conocer la verdad para verdaderamente enfrentarnos en las realidades y el Señor con su mensaje de esperanza, media vez lo conocemos, nos hace libres. Yo creo que en cierta manera, tal vez si hay algunos que por la cuestión de la libertad de expresión y su libre ejercicio de prensa, que el país, gracias a Dios, todavía somos un país de libertades, ese hombre también, yo creo que le haría un llamado también al gobierno a tomar una posición un poquito más agresiva, de informar, ¿verdad?, también sobre lo que él quiere informar, pues porque hay personas que tal vez yo no diría de que lo están haciendo de una mala fe, es cuestión de rating. Mire, antes habían 3, 4 canales en el espectro, ahora ¿cuántos hay? Si prácticamente... Imagínense, si esta entrevista yo me paso hasta se me duerme el dedo en el control remoto en la mañana buscando qué canal es el que hay que darle. O sea, entonces, lógicamente, el factor de la, llamémoslo así, de marketing va a afectar. Pero considero yo que ahora mismo, en este momento, que el país necesita salir de esa percepción que nos está dañando la psiquis de la gente, creo tal vez hacerles un llamado a todos los medios. O sea, no a que dejen de informar, porque eso sería restringir la libertad de prensa, pero sí tal vez a contribuir, a cambiar ese clima de zozobra, porque para nosotros, mire, fue bastante alegre escuchar de parte del Consejo
que el clima de guerra que se está vendiendo en los medios prácticamente hay un balance entre el clima de guerra y lo que está pasando. O sea, yo creo que tenemos que ser muy conscientes con la necesidad de la gente. Es mi punto de vista. Padre, le vamos a dejar el final para que usted cierre, dé un mensaje. Sobre los medios, yo diría que son algunos de los grandes medios los que realmente utilizan el tema de la violencia como un tema político, ¿verdad? Y un tema político de oposición. ¿Tienen derecho a usarlo así? Sí, pero creo yo que no de ese modo tan brusco, tan irrespetuoso a veces de las víctimas y también de algunas personas que no necesariamente se sabe si son culpables o no. A mí el que presenten personas medio desnudas como capturados, me parece que es una falta de respeto, tanto de la policía, que permite fotografiarlos así, como de los medios de comunicación. Así no educan a la gente ni crean buen ambiente. Pero sí, hay algunos periódicos que son terribles, ¿verdad? El Diario de Hoy, por poner un ejemplo, bueno, tiene a veces editorialistas que son fascistas, ¿verdad? En su modo de hablar, de pensar, etcétera. Una cosa llamativa, ¿verdad? Pues hay libertad de expresión y hasta los fascistas se pueden expresar aquí en el país, pero su modo racista también, ¿verdad? Es decir, tiene una serie de connotaciones a veces algún tipo de editorial que llaman mucho la atención, no son civilizados, ¿verdad? Ciertamente, y contribuyen a ese ambiente de excitación que no me parece a mí válido. Yo lo que echo más de menos en los medios, especialmente en los medios grandes, muchas veces en los pequeños hay mejor debate, es precisamente debate en lo que es búsqueda de soluciones, ¿verdad? Es decir, debate de ideas. Y debate de ideas, sí, realmente el debate es pobre en el país. Por poner un ejemplo nada más y termino, miren, es decir, el tema del salario mínimo, que es un salario, es decir, humillante para los más pobres, injusto, que es un salario además con connotaciones racistas, diferenciador de la dignidad de la persona humana. Bueno, ese tema no se toca en los medios. ¿Y ustedes creen que un salario de 109.20, como los hay dentro de la ley de salario mínimo, es un salario que invita a la paz, que invita a la concordia, que invita a mirarnos todos con la misma dignidad humana? 109.20 para los que cortan zafra en temporada. Ese es el salario mínimo que tienen. Eso es una vergüenza. Y eso tiene que ver con la violencia, es violencia estructural. Y eso no se debate en los medios. Parece que eso no importa, ¿verdad? Que la cosa es que la policía actúa mal, que el gobierno no pone soluciones, etcétera. Pero decir, vamos a estudiar el salario mínimo de este país, a ver si tiene algo que ver con la violencia, eso no se toca en los grandes medios. Y eso es una vergüenza y un hándicap de estos medios. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho su presencia, Freddy, padre, William, y a usted, amiga y amigo. Esperamos que el día de mañana a las 7 de la noche nuevamente esté con nosotros aquí en Gente Ve Opiniones. Este programa mañana se transmite a las 7 de la mañana por este mismo canal. Así que muchísimas gracias por su presencia y a ustedes por venir. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Bendiciones.